Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos el final del capítulo 6 del libro del profeta Ezequiel, que corresponde de los versículos 11 al 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Las calamidades para lamentar. Las calamidades para lamentar. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, versículos 11 al 14 en la versión Reina Valera 60. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que está cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extendré mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, versículos 11 al 14. Esto dice el Señor soberano: den palmadas y pataleen en señal de horror. Griten por todos los pecados detestables que ha cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la guerra, el hambre y la enfermedad. La enfermedad herirá de muerte a los que estén desterrados en lugares lejanos. La guerra destruirá a quienes estén cerca, y cualquiera que sobreviva morirá a causa del hambre. Entonces por fin desahogaré mi furia en ellos. Sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña, y debajo de todo árbol frondoso, y cada colina y montaña, debajo de todo árbol frondoso, y cada árbol grande que da sombra, es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificio a sus ídolos. Los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades, desde el desierto del sur hasta Ribla en el norte. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La convicción de que Jehová es Señor, un resultado de la destrucción del pueblo por su idolatría, sería finalmente el resultado de todas las calamidades que viviría Israel. El profeta expresa aquí vívidamente el propósito de Jehová de castigar a su pueblo. Hiere con tu mano y huella con tu pie. Lo que traduce mejor en otras versiones: date golpes con tu mano y patalea con tu pie. Esto indica un enojo y una ira en extremo, y representa la indignación justificada de Dios en contra de su pueblo. Los sufrimientos de Israel como resultado de esta ira de Jehová se repiten luego: el que estuviere lejos morirá de pestilencia, y el que estuviere cerca caerá a cuchillo. Versículo 12. Nadie podrá escapar, todos morirán o sufrirán. Como consecuencia de esta agonía, llegaría al corazón del pueblo la convicción de que Jehová es el único Dios, por cuanto se revelaría que los ídolos en que han confiado han sido impotentes para salvarlos. Tornaré la tierra asolada y desierta, dice Jehová, más que el desierto hacia Diblat. Esta ciudad estaba al límite oriental de Moab. Desde ella se extendía un gran desierto hacia el este, casi hasta el río Éufrates. Solamente tal catástrofe nacional traería el reconocimiento de la soberanía de Jehová Dios. Así, la idolatría sería castigada por pestilencia, guerra y hambre. En todas las edades Dios conserva un remanente para su testimonio, no la mayoría moral, sino la minoría desperdiciada.
Siempre, cuando el pueblo se ha empecinado en su pecado, había un remanente que no había doblado sus rodillas ante los Baales. Aquellos que adoran al Dios vivo y amante gozarán de su misericordia. El mismo Ezequiel era uno de ellos, como lo eran al mismo tiempo Jeremías y Daniel. El versículo 14 que da final a este capítulo dice que aquella nación quedaría más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat. Cobra un significado más completo, una devastación, una desolación, desde el desierto, el sur, hasta Riblá. Esto representa la extensión máxima del territorio de Israel, desde el desierto de Judá hasta Siria en el norte. Por todo su territorio sería notable entonces el juicio de Dios. Deplorad y lamentad las impías prácticas de Israel, porque espada, hambre y peste les alcanzarán. Cuando las gentes yazcan alrededor de sus ídolos y santuarios y su tierra esté desolada, entonces sabrán que yo soy Jehová. Esta es la sentencia con la que termina este capítulo. Así que con el fin de llamar aún más la atención hacia el mensaje profético, el Señor le dijo a Ezequiel que batiera las manos y golpeara el suelo con el pie. Esta acción sirvió para resaltar la importancia de lo que tenía que decir. Cuando alguien salta y grita, lo vemos y lo escuchamos por la simple razón que está llamando la atención. Y eso es lo que Dios le mandaba a Ezequiel que hiciera. La destrucción incluiría a la gente de lejos y a la gente de cerca. No estaría confinada solo a los santuarios de los lugares altos, sino que abarcaría las arboledas y las campiñas, algunos de los cuales se habían convertido en lugares para la falsa adoración. Toda la tierra estaría incluida. El versículo 14 también puede traducirse como dejaré la tierra asolada y devastada desde el desierto hasta Diblat. Estamos más acostumbrados a la frase desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Sin embargo, aquí dice desde el desierto en el sur hacia Diblat en el norte. La ubicación de Diblat no se ha determinado de forma total. Así que algunos consideran que debía ser Ribla, la ciudad más conocida al norte. Puesto que en hebreo la R y la D son iguales, es posible que esa sea causa de un error de los copistas al traducir el texto. De todas maneras, el significado es obvio. Toda la tierra, desde el norte hasta el sur, sería desolada. Finalmente, Ezequiel repite las mismas amenazas, con un orden que Dios da al profeta para que haga lamentación por ellas. Por medio de ciertos gestos tiene que proclamar el sentimiento que tenían las iniquidades y de las calamidades de la casa de Israel. Palmotea con las manos y golpea con tu pie. Gestos que expresan pesar y duelo. No es solo una pataleta. Pensar que pueden ser gestos de satisfacción equivale a equivocar completamente el carácter y la misión de Ezequías. Por dos cosas, tiene que hacer duelo de esta manera el profeta. Primero, por los pecados nacionales. Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Los pecados de los malvados son la pesadumbre de los fieles siervos de Dios. Y segundo, los castigos nacionales, porque caerán con espada, con hambre y con peste. Es nuestro deber ser afectados no solo por nuestros pecados y nuestros sufrimientos, sino también por los pecados y los sufrimientos ajenos, y mirar con compasión las miserias que los malvados acarrean sobre sí mismos, así como Cristo miró a Jerusalén y lloró sobre ella. También Ezequiel debe inculcar lo que había dicho anteriormente sobre la destrucción que les venía encima. Caerán y serán destruidos por medio de una variedad de castigos que les alcanzarán y les seguirán donde quiera que estén. En la sentencia de su castigo leerán la gravedad de su pecado. Donde se habían postrado en honor a sus ídolos, allí
dejará Dios tendidos a sus cadáveres, para oprobio justamente de ellos y de sus ídolos. El país quedará completamente devastado, como antes las ciudades. Con respecto a la mención del desierto de Dibla, hemos hablado que Dibla es la misma que Riblá, situada en la frontera norteña del país. Y entonces esto sería la totalidad del territorio de Israel. Así que el juicio llega a todas partes. Después que los versículos anteriores nos han presentado un pequeño rayo de esperanza, el autor termina mostrando que el juicio de Dios llegará hasta donde se encuentre el pecador. Como podemos ver en la frase, así ha dicho Jehová el Señor. Se trata de una sección nueva que comienza con el pedido de parte de Dios que haga ciertos gestos simbólicos para luego pasar al mensaje propiamente dicho. El versículo 11 comienza con el pedido de Dios de que el profeta realice esta acción simbólica, en la cual se combinan gestos y palabras. Podemos ver en el texto que se habla de dos gestos y de una frase o una exclamación de valor simbólico antes de presentar el mensaje. En cuanto a los gestos, el texto nos habla de golpear con las manos y pisotear con el pie. La pregunta es, ¿a qué tipo de acción se está refiriendo el profeta? Distintos autores nos han presentado las posibles interpretaciones de la misma, ya sea como una parodia de las danzas dedicadas a los dioses paganos, allí palmeaban y bailaban, o como una imitación de una danza de guerra. Un ejemplo de una danza de guerra adaptada a la adoración se encuentra en el Salmo 149, o un homenaje a la victoria de Dios en el Salmo 47, o finalmente una pantomima de las burlas que el vencedor haría sobre el vencido. Dos referencias bíblicas serían necesarias para tener en cuenta para interpretar correctamente el texto. En primer lugar, dentro del mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 25, se hace referencia a este tipo de acción como una manifestación del desprecio de los amonitas. La segunda referencia es la que se encuentra en Números 24:10, donde se utiliza el palmear como una expresión de ira. También referencia en Nahum 3:19. Parecería que se debiera interpretar esas acciones como una expresión de la ira y al mismo tiempo de una burla por lo que habría de ocurrir con el pueblo. Luego, estas acciones, Dios pide al profeta que anticipe su reconocimiento de victoria. Tengamos en cuenta la expresión "ay", que se trata de una exclamación. Estará usada como una expresión de alegría, como de un profundo dolor. En este caso, para expresar las emociones frente a las abominaciones de la casa de Israel, las consecuencias de las mismas. Los versículos 12 al 14 comienzan mencionando tres instrumentos de castigo: peste, hambre y espada, que son una repetición de los mencionados en el capítulo 5. Representan tres tipos de muertes para los que están en distintas situaciones o en distintos lugares. Cuando trata el tema de los lugares a los que llegará el castigo, es interesante notar que se trata de tres círculos concéntricos: lejos, cerca y el que se quede, donde el centro de la misma ciudad es Jerusalén. El énfasis es que nadie escapará. La ciudad de Dibla no es mencionada en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Es posible que, como hemos dicho, se refiera a Ribla, límite nordeste de la tierra prometida. Allí fue levantado luego de ser tomado prisionero el rey Sedequías por las tropas babilónicas cuando cayó la ciudad y quiso escapar. La referencia a Ribla y como opuesto al desierto representa una forma en la que se mencionan los polos opuestos representando la totalidad, es decir, hablando de toda la extensión de la tierra de Jerusalén. El versículo 13 identifica a los lugares de culto donde se cometían las abominaciones mencionadas en el versículo 11, sobre los cuales descargaría su ira. Allí ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. Es notable
que esta es una frase que se usa más de 30 veces en el libro de Levítico para referirse a los sacrificios a Dios. Ellos habían optado por ofrecer algo agradable a sus ídolos, por lo que sus cuerpos quedarían tendidos con los mismos. El pasaje termina con una fórmula: sabrán, conocerán que yo soy. Una frase que se ha repetido a lo largo de este libro. Así que se menciona el propósito del castigo y el deseo del profeta: que todo el pueblo reconozca a Dios. Se trata de un encuentro personal que espera que exista, entre ellos y Dios. Él quiere que su pueblo lo conozca a través de sus actos de amor y cuidado sobre sus vidas. Pero si a pesar de eso ellos se rebelan, Dios va a mostrarles quién es Él a través de la dura experiencia del castigo. La ira de Dios tiene el propósito pedagógico de guiar al encuentro con el Señor soberano. En esta última sección también vemos un elemento más. No solamente es el dramatismo del mensaje, sino también el dramatismo con el que es representado. Batir las manos, como hemos dicho, podría ser señal de regocijo o de burla. Ahí probablemente este símbolo significa mofa. Ezequiel debía mostrar este comportamiento burlón por todas las grandes abominaciones de Israel. La destrucción de Jerusalén por medio de espada, hambre y pestilencia resumen el castigo que ya había sido puesto en escena por la cuarta señal dada por el profeta en el capítulo 5. Los que escaparan de una calamidad en Jerusalén tendrían que encontrar otra que finalmente los derribaría. Las imágenes usadas se retoman de la primera parte de este capítulo. Se repiten porque Dios prometió que Él haría morir al pueblo en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa. En los lugares altos donde se erigían los altares con frecuencia, había árboles frondosos que representaban el crecimiento y posiblemente también la fertilidad. La encina, Elá, es el árbol de terebinto, un árbol de hoja caediza muy común en Palestina y que alcanza las alturas de 10 a 12 metros. El valle de Elá, donde David derrotó a Goliat, probablemente recibió ese nombre debido a la abundancia de estos árboles. Dios había dado a Israel una tierra próspera, con abundancia, con árboles frondosos, fértiles, encinas espesas, pero el pueblo había corrompido ese regalo, usando estos lugares. Demostraciones de las bondades divinas, de esta abundancia. Ahora hacían un dispendio para ofrecer incienso a sus ídolos. Por tanto, Dios haría que su fructífera tierra se convirtiera en un páramo, dejándola más asolada y devastada que el propio desierto. En algunas traducciones encontramos que la ciudad de Ribla se puede también traducir como Diblat. Y esta era una aldea de Siria que estaba en las márgenes del río Orontes. Si está en lo correcto, Ezequiel se refería a toda la tierra, desde el desierto del sur hasta esta ciudad norteña. Esto parece probable por dos razones. Primero, no existe registro de una ciudad en Judá llamada Diblat. Aunque parece un argumento producto del silencio, es raro que Ezequiel usara el nombre de una ciudad poco conocida para indicar la extensión del juicio de Dios. En segundo lugar, el cambio de Diblat a Ribla puede explicarse por el parecido que hay entre la letra hebrea D y R. Fácilmente algún copista pudo haber leído mal el manuscrito y haber cambiado las letras por error. Por tercera vez en este capítulo, Ezequiel declaró que como resultado del castigo, los habitantes de Israel conocerían que Dios es Jehová, reconocerían su autoridad suprema sobre todas las cosas. Los profetas usaban con mucha frecuencia algunas de estas
referencias. Y lo hacían con una descripción tripartita de castigo sobre Jerusalén: espada, hambre y enfermedad, como una forma de decir que la destrucción sería completa. La espada significa la muerte en la batalla, el hambre vendría cuando los enemigos situaran una ciudad, y la enfermedad siempre era un peligro durante la hambruna. No cometamos tampoco nosotros el error de subestimar la extensión del castigo de Dios. Si ignoramos las advertencias bíblicas y damos la espalda a Dios, puede estar ciñéndose sobre nuestras espaldas el castigo eterno. La frase con la que termina el profeta su dramatización de la palabra de Dios es: y conocerán que yo soy Jehová. El propósito de todo castigo de Dios no es la venganza, sino imprimir en la gente la verdad de que el Señor es el único Dios vivo y verdadero. La gente en los días de Ezequiel adoraban ídolos hechos por el hombre y los llamaba dioses. En la actualidad, el sexo, el dinero, el poder se han convertido en ídolos para muchos. El castigo vendrá sobre todos aquellos que coloquen a otras cosas antes que Dios. Nos resulta fácil en nuestro mundo secular olvidarnos que solo el Señor es Dios, la autoridad suprema y la única fuente de amor y vida eternos. Recordemos que Dios puede estar utilizando las dificultades que hay en nuestra vida para recordarnos que Él es únicamente el Supremo Señor. Algunos de estos reprimendas pueden ayudarnos a ver con claridad. Algunas de estas reprimendas nos están ayudando a dar testimonio de que la palabra de Dios realmente es verdadera, a dar testimonio de primera mano que toda su palabra es verdad. Es un testimonio que también podemos dar hacia afuera, y además es un testimonio de la madurez que estaremos experimentando, no solamente la madurez física, sino también la madurez espiritual. ¿Cómo estamos enfrentando esos conflictos? Había sido dramatizada la profecía y era una imagen muy gráfica de lo que habría de suceder con Jerusalén, de lo que habría de suceder con Israel. No podían solamente desechar esa dramatización. Ahora sabrían que Dios es Jehová, porque dice al final: extenderé mi mano. Es una frase que Ezequiel usa bastantes ocasiones, y esto indica el juicio divino. Y el juicio haría que toda la nación fuera un páramo desierto, desde el sur hasta el norte, desde las fronteras meridionales y septentrionales. La tierra prometida para Israel, quedaría desolada a causa de su pecado, a causa de su maldad y las abominaciones que habían agotado la paciencia. Por eso el profeta exclama ay, esta palabra lastimera, llorar por Israel. Tal vez Dios estaba demostrando también su juicio a la destrucción de los lugares y prácticas idolátricas, y estaba haciendo que Ezequiel representara este papel en el cual tenemos a un Dios celoso porque habían vuelto sus ojos a otros que eran falsos dioses. Jehová declara el propósito de la destrucción venidera de su ciudad y la mayoría de su pueblo. El uso del nombre personal de Dios añade más énfasis a la intención de volver a tener una relación íntima y personal con Él. Finalmente, nosotros debemos comprender que nuestro deber es ser afectados no solo con nuestros propios pecados y sufrimientos, sino mirar con compasión las miserias que se acarrean los impíos. El pecado es cosa desoladora, por tanto, temamos y no pequemos.
Procuremos predicar valientemente el mensaje de salvación. Procuremos comunicar en todo tiempo, en tiempo, dice, y fuera de tiempo, en todo lugar, en toda oportunidad, cuando sea oportuno o cuando parezca que sea inoportuno. Prediquemos del Evangelio, porque también la miseria de la cual nosotros hemos sido rescatados aún se ciernen sobre aquel que rechazan la palabra de Dios. Si conocemos realmente el valor de las almas y el peligro al que se exponen los incrédulos, consideremos que todo pecador que se refugie en Jesús de la ira venidera tendrá recompensa por todo el desprecio u oposición con que podamos encontrarnos. Así que apuremos nuestros pasos. Consideremos también de valor cada alma, cada persona, así como Cristo lo hizo al morir en la cruz del Calvario. Dios nos amó de tal manera que nos consideró importantes y valiosos, de tal manera que Él consideró morir en la cruz en sustitución nuestra. Fue su muerte sustitutiva la que nos libró del castigo del pecado y de la muerte. Consideremos también aquellos que solamente están refugiados en sus propios pensamientos, pensando que son caminos de vida, pero que hoy nosotros sabemos que son caminos de muerte. No desechemos estas palabras, no desechemos estas recomendaciones. Al final, el pueblo de Israel, el remanente, sabría y reconocería que Jehová es Señor. Pero el resultado de su idolatría, el resultado de su pecado y el resultado de toda la maldad que habían ellos hecho era la destrucción total de su pueblo, de su nación, por la idolatría. No permitamos que falsos dioses se apoderen de nuestra vida. No permitamos que falsos dioses se apoderen de nuestros pensamientos. Apuremos nuestro pie todos los días a estar delante de la presencia de Dios. Apuremos nuestro pie todos los días a pedir perdón, a ser guiados, a ser instruidos, a ser exhortados por nuestro Padre Celestial. Porque las recompensas son muchas cuando confiamos en su palabra, pero el castigo es terrible cuando caemos en las manos de un Dios celoso. Oremos por aquellos que están lejos, oremos por aquellos que están cerca, oremos por aquellos que se niegan a escuchar esta palabra, para que el Señor siga obrando en sus corazones. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por este tiempo hermoso que nos permite, Señor, reconocerte, saber que tú eres Dios, Señor, y que todas las cosas están en tu mano. Padre bendito, Señor, seguimos orando y clamando por aquellos, Señor, que se niegan a escuchar esta bendita verdad. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú sigas obrando en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Señor, que por medio de las situaciones que enfrentan en su vida, por medio de aquella disciplina, Señor, que tú ejerces en sus mentes y en sus corazones, Señor, ellos puedan reconocer que hay un Dios, que hay alguien, Señor, a quien podemos acudir y hay alguien a quien podemos clamar, Señor, en tiempo de necesidad, pero sobre todo de la mayor necesidad que tenemos, Señor, de ser rescatados de las garras de la muerte eterna. Señor, permite que un día, así como fue con nosotros, Señor, también otros lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús. Permite que otros escuchen del mensaje de salvación y ellos también atiendan a este llamado. Que esas cuerdas de amor que tú tiendes, Señor, se sigan extendiendo a cada rincón del mundo, a cada país, a cada nación, a cada tribu, a cada lengua, Señor, a cada hombre, joven, adulto, anciano, niño, Señor, para que ellos puedan conocer y reconocer que solamente tú eres Dios. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que harás. Todo lo rogamos, clamamos a ti, lo pedimos
y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.